En este video abordaremos el estudio de ciertos tipos de curvas, en particular de las NURBS, las B-splines y las Bézier. Si hablamos de curvas, podríamos comenzar mencionando las más conocidas, las cónicas, las llamadas cónicas, que se las denomina así porque se obtienen a partir de seccionar un cono con un plano. Sin embargo, no son, por supuesto, las únicas curvas que existen. Hay un montón de diferentes óvalos, sinusoides, catenarias, helicoides cilíndricas, helicoides cónicas. También hay helicoides esféricas, curvas de Bézier, NURBS, Hermite, diferentes tipos de espirales, curvas de subdivisión, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta multiplicidad de curvas las podríamos intentar categorizar o clasificar según este esquema en analíticas, paramétricas, libres y orgánicas y espaciales. De todo este posible universo nos vamos a concentrar en las Bézier, las B-splines y las NURBS, que podríamos presentarlas también de esta manera, ya que las Bézier son un tipo particular de B-splines, las cuales a su vez son un tipo particular de NURBS. En cuanto a las denominaciones, Bézier viene de el nombre del ingeniero que dio origen a este tipo de curvas. La B-spline es Basic Spline o spline básico, y las NURBS es la abreviatura de B-splines racionales no uniformes, en inglés por supuesto, denominaciones que explicaremos en todo caso más adelante. El origen de este tipo de curvas es de origen físico y mecánico. Podemos rastrearlo hasta la prehistoria, cuando se construían los primeros refugios, hincando cañas en el suelo y curvándolas. Lo mismo en la construcción de canoas. Y la forma es la que adoptan estos materiales, básicamente la madera, las cañas y la paja, cuando se las somete a cierto tipo de esfuerzos. Lo que las caracteriza es la forma fluida que adquieren los materiales, producto de la elasticidad propia que tiene la materia, y un alto grado de continuidad. Estos dos principios, forma fluida y continuidad, es importante tenerlos presentes porque son los que buscan luego replicarse desde la geometría y desde las matemáticas. Es lo que vamos a analizar en el contexto de esta materia. Cuando la producción, particularmente de embarcaciones, pasó de la producción artesanal de canoas a una producción seriada, fue necesario desarrollar técnicas e instrumentos de representación que facilitaran esa tarea, porque ya no se trabajaba sobre el objeto en sí, sino sobre una representación, y además había que mantener cierta estandarización de la forma. Los primeros instrumentos que surgieron fueron llamados pesas de pato o duck weights, que básicamente consistían en contrapesos que permitían curvar una varilla de madera, que era la que se usaba como guía para el trazado de la curva. Mantengamos presente esta imagen porque es muy explícita, muy clara después del modo en que se replican estas curvas también en el medio digital. Puntos que empujan o tiran de una curva para generar de esta manera el trazado. Este tipo de instrumento, bueno, se refinó un poco más adelante. Estas pesas de pato, que eran difíciles de almacenar, digamos, las curvaturas, fueron reemplazadas por otros instrumentos más modernos, los curvilíneos flexibles. De todas formas, en cualquiera de estas técnicas y utilizando cualquiera de estos instrumentos de representación, había una dificultad en replicar las formas en, por ejemplo, otras escalas o en otros lugares. De allí la necesidad de que haya una formulación matemática de estas curvas que permitiera objetivar su trazado
Esto básicamente se desarrolló en fábricas de automóviles, en Renault y en Citroën. Bézier y Castelló son los primeros. Bézier, un ingeniero, Castelló, un físico y matemático, que desarrollaron algoritmos que permitían trazar estas curvas a partir de formulaciones matemáticas. Bézier fue el primero en publicar sus investigaciones, por eso se las conocen como curvas de Bézier. Hubo desarrollos también en la industria aeronáutica y en la industria naval que acompañaban estas investigaciones. Para fines de los años 60, ya los desarrollos de Bézier habían sido incorporados a los sistemas CAD, muy primitivos todavía, y algunos años después, mediados de la década del 80, ya hemos afianzado el desarrollo de las NERPs, aparece el primer software que las utilizaba para el diseño del casco de embarcaciones. Hoy en día, este tipo de curvas están muy extendidas en la gráfica digital. En el caso de Corel, son herramientas muy básicas, se utiliza mucho para la gráfica, para el diseño tipográfico de central. Illustrator y Photoshop también los incorporan dentro de sus herramientas básicas. Y en el caso de los modeladores, de los sistemas CAD, prácticamente todos los software con distintos grados de desarrollo y con distintas potencialidades lo incorporan dentro de sus herramientas básicas o a través de algunos complementos o plugins, como en el caso de Sketch. Tanto las Bézier como las B-splines o las NURBS pueden ser líneas, pueden ser superficies. Si son líneas, pueden ser planas, con todos sus puntos contenidos en un plano, o pueden ser líneas, curvas, espaciales, es decir, con los puntos no coplanares. Pensándolas como superficie, podríamos conceptualizarla como diferentes planes repetidas en el espacio a lo largo de dos ejes, X e Y, o U y B, como se lo suele llamar. Para facilitar la comprensión de cómo se generan y cómo interactuar con este tipo de curvas, vamos inicialmente a centrarnos en el análisis de las curvas en el plano. Podríamos preguntarnos cuál es la forma que tienen las splines. Otras curvas tienen una ecuación que las define, sea esta ecuación cuadrática, cúbica, trigonométrica, pero toda la curva es descrita por la misma ecuación. De allí la constancia que tiene, por ejemplo, la circunferencia o la semejanza de la curva que tiene una parábola o una catenaria. Sin embargo, en el caso de las splines, vamos a comenzar viendo las Bézier, esta situación es diferente. Vamos a ver que la geometría, las formas de estas curvas pueden ser muy diferentes entre sí y cada una de estas va a tener una ecuación diferente que las describa. Esas ecuaciones incluso son de distinto grado. Como aquí no nos interesa la parte matemática y analítica de las ecuaciones, nos vamos a centrar en los aspectos geométricos y morfológicos de este tipo de curvas, el modo en que se trazan y la lógica que las gobierna para poder interactuar con ellas de manera intuitiva. Para esto vamos a seguir un video, preparé un resumen de un video de Freya Holmer, que es de lo más completo y lo más claro que encontré en la web acerca de las splines. Vamos a comenzar viendo las curvas Bézier. Dado dos puntos, tengo un segmento entre esos dos puntos, segmento que los une, y dentro de este segmento puedo establecer una serie de puntos intermedios, desde una posición 0 a una posición 1. Esto es lo que se llama interpolación lineal. Si en lugar de tener un segmento tengo dos segmentos, hago la interpolación de manera simultánea, tengo un tercer segmento, el cual también voy a interpolar junto con los otros dos, y los puntos de interpolación de este tercer segmento son los que van a definir la curva Bézier. En este caso, una curva Bézier cuadrática de grado 2. Esta pasa por 3 puntos, la ecuación que lo define es de grado 2. Puedo tener, en vez de 3 puntos, 4. Aplico de manera recursiva la interpolación, y en este caso los puntos de interpolación del segmento rojo
son los que van a definir la curva Bézier. Estoy usando 4 puntos, la curva es una curva cúbica, siempre el grado de la curva es 1 menos de la cantidad de puntos. Con 4 puntos veo que puedo tener, según la posición relativa que tengan estos puntos, muchas formas, muchos trazados de curva muy distintos entre sí. Las curvas Bézier cúbicas, de hecho, son muy flexibles y son de las más utilizadas para trazar estas curvas de radio variable. Por supuesto, podría trazar curvas Bézier con un grado más alto. En este caso, 13 puntos me definirán una curva Bézier de grado 12. Veo que el procedimiento es más complejo, pero eso se encargaría el software de solucionarlo. Sin embargo, hay ciertos problemas cuando trabajo con curvas de grado muy alto. Básicamente, cuando muevo un punto de la curva, uno de esos nodos, veo que se afecta gran parte del trazado de la curva. Esto es lo que se denomina que no tiene control local, con lo cual la forma es difícil de gobernar o de definir, no pasa por la mayoría de los puntos que marqué, con lo cual también es difícil definir la curva. Y por otro lado, este tipo de curvas de grado alto es relativamente inestable y difícil de calcular y de gestionar para los software. Por eso no se suele trabajar con curvas de grado alto. Cuando tengo formas geométricas o curvas más complejas, lo que se hace es subdividirla y trabajar con una sucesión de Bézier cúbicas. En su conjunto podríamos denominarla una spline Bézier. En este caso vemos una spline definida por 4 segmentos de curva. Esos 4 segmentos podemos diferenciar los nodos o puntos de unión de un segmento, de un tramo de Bézier con otro, y los puntos de control que tiene cada uno de esos tramos. Puntos de control y nodos, la variabilidad de la configuración de estos puntos es lo que me permite configurar distintos trazados muy diferentes. Esta sucesión de Bézier cúbica me permite trazar curvas suaves, puntos de inflexión en ángulos, hasta líneas rectas. Por eso son de las más utilizadas, porque son fáciles de gestionar y muy flexibles en cuanto al tipo de trazado que puedo generar. Sí deberíamos marcar en este caso o mencionar que los puntos de unión, lo que se llaman nodos, puedo tener 3 configuraciones diferentes: los nodos quebrados, los nodos alineados y los nodos simétricos, según el comportamiento de las tangentes en cada uno de esos puntos. Esto lo puedo ver en distintos tipos de software. En este caso lo estamos viendo con el trazado de curvas Bézier en CorelDRAW. Vemos que trazamos la curva, marcamos la inclinación y el tamaño de cada una de las tangentes en esos nodos, y al editar los vértices incluso puedo modificar el comportamiento y transformar un nodo que de manera predeterminada es simétrico, lo puedo transformar en alineado o lo puedo transformar en un nodo quebrado. Estos comportamientos de los nodos tienen consecuencias en la continuidad de la curva. Continuidades que podríamos diferenciar en distintas categorías. La más elemental, la de posición, que es que donde finaliza un segmento de Bézier comienza el siguiente. Sin embargo, hay muchos otros tipos de continuidad que podríamos agrupar en continuidad paramétrica y continuidad geométrica, que serán importantes en función del uso que vaya a hacer yo de estas curvas. La paramétrica será importante para animaciones, la geométrica cuando lo que me interesa es la forma. Para comprender mejor las implicancias de una y otra, veremos algunas gráficas que muestren las discontinuidades. Si es de velocidad, los vectores que representan la primer derivada de la función de la curva cambian de forma abrupta en cada nodo que no sea espejado. Si es discontinuidad de aceleración, los nodos que cambian son los de la segunda derivada, y no solo de tamaño, sino también de orientación. Cuando la discontinuidad es de tangentes, que lo veremos más claro con la graficación de las normales, los vectores son tramos rectos, se mantienen constantes en tramos rectos, pero se hacen divergentes de golpe en los tramos curvos. Y si la discontinuidad es de curvatura, esto lo podemos ver en las gráficas de lo que se llama peine de curvatura, también veremos saltos importantes de grado de curvatura en algunos nodos de la spline. Consecuencias de la discontinuidad paramétrica
Si es trayectoria de una animación, el objeto cambia de velocidad de manera notoria a lo largo de la curva. Si es discontinuidad geométrica, se puede apreciar, por ejemplo, en los reflejos que se dan sobre una superficie. Todas estas discontinuidades las puedo evitar si introduzco restricciones en la posición de los nodos, de los puntos que definen la curva, y restricciones en el tipo de nodos que voy a utilizar. Claro que esto tiene consecuencias importantes. Por un lado, pierdo flexibilidad en el trazado de la curva y por otro lado, pierdo control local. Apenas muevo un poco un punto, tengo consecuencias casi impredecibles en el resto del trazado de la curva. Es por esto que se desarrollaron formas de trazar otros tipos de spline. La más elemental es trazar vectores de punto a punto. Esta curva interpola perfecto, pasa por todos los puntos, pero no tiene ningún otro tipo de continuidad. Es una spline lineal. Otra alternativa que usa velocidades cúbicas es indicar en cada nodo el vector de velocidad, dirección y magnitud. La curva interpola bien, pero las aceleraciones que se ajustan solas son discontinuas. Es lo que se llama Hermite. Otra alternativa sería no introducir yo como usuario los vectores de velocidad, sino que cada uno de ellos queda definido por los dos puntos adyacentes a cada nodo. A esos vectores se le aplica un cierto factor de escala que se denomina tensión, con lo cual se obtiene una curva que tiene un alto grado de continuidad, aunque presenta ciertos cambios abruptos en los giros y ciertos tramos aplanados. Es lo que se denomina spline cardinal. Si el factor de escala que aplico es de 0,5, en ese caso se obtiene lo que se denomina Catmull-Rom. Por último, si fuerzo a que en una curva haya continuidad paramétrica, es decir, que no haya saltos de velocidad ni de aceleración, como vemos graficado en esta primera animación, y además fuerzo la continuidad geométrica, que no haya saltos abruptos de curvatura en los nodos, todo esto sin perder el control local. En este caso, lo que estamos trazando es una B-spline, que logra todas esas discontinuidades, pero sacrificando la interpolación. Vemos que no pasa prácticamente por ninguno de los nodos que utilicé. Todas estas splines son cúbicas por el tipo de ecuación que describe cada tramo de la curva y uniformes, porque la parametrización, es decir, cómo interpolo entre los distintos nodos de la curva, es siempre constante. Ahora, podría ser que en algunos nodos interpole con más posiciones que en otros, con lo cual tendría una B-spline no uniforme, lo cual hace que ciertos tramos de la curva adquieran más peso, más protagonismo. También podría incorporar otra variable para los nodos que tengan un cierto peso, es decir, que tiren, que traccionen más fuerte de la curva, con lo cual tendría una B-spline racional no uniforme. Estas son las NURBS que brinda la mayor flexibilidad para el trazado de curvas. Resumiendo entonces, tendríamos la spline lineal, que según la cantidad de nodos que utilice puedo tener suavidad en el trazado. Por otro lado, la spline Bézier cúbica, que es una de las más flexibles en cuanto a las formas que puedo lograr, ya que permite tanto curvas suaves como puntas afiladas. Por otro lado, la Hermite, que dado que en ella el usuario define las velocidades, son muy apropiadas para animaciones. En este caso vemos en la línea de tiempo cómo puedo configurar y manipular la posición, el ángulo o la escala del objeto que estoy animando. También teníamos la Catmull-Rom, que es una forma muy sencilla de unir puntos, interpola muy bien en una curva relativamente suave, las velocidades se ajustan automáticamente, eso también baja ciertos niveles de complejidad. Y por último la B-spline, que como tiene continuidad de velocidad y aceleración, es muy apropiada para trayectorias en una animación y por tener continuidad en las tangentes y en la curvatura, es muy utilizada también en el diseño industrial, específicamente para objetos reflectantes. Bien, reiteramos algunos conceptos. Entonces, las splines son curvas que se obtienen a partir de puntos de control. Con los mismos puntos de control yo puedo generar distintos tipos de spline, distintos tipos de curvas. A su vez, yo puedo tener una curva y esa curva describirla u obtenerla utilizando distintas splines, es decir, distintos modos de generación. Lo que estamos reafirmando con esto
es que la spline en sí misma no es una curva, no es una forma, sino que es un modo de generación de curvas. Un modo que puede tener distintas restricciones, distintas características igual según los distintos tipos de curva que hemos visto. Bien, algunas aplicaciones para este tipo de curvas. Por un lado, formas muy propias de arquitecturas contemporáneas, que en el contexto de forma de representación veremos algunas herramientas básicas para modelar este tipo de formas, ya sea en SketchUp o en AutoCAD, que son los dos software que más utilizamos en modelado arquitectónico. Estas formas, estas splines, también podrían servir para construir recorridos espaciales o como trayectorias para hacer animaciones digitales. Esta trayectoria puede ser tanto para la cámara, son muy comunes por la fluidez que da al movimiento de la cámara, o podría aplicarlo también como trayectoria de desplazamiento de un objeto dentro de la animación. En este caso, la trayectoria explícita de un objeto que estoy animando, pero también podría utilizarlo para animar la acción dentro de una secuencia. En ese caso, la spline va en la línea de tiempo y va a regular los ritmos del movimiento del objeto que tenga en pantalla. Otros usos, quizás menos evidentes, pero igualmente muy difundidos. En los software, por ejemplo, de edición de video, se utilizan las splines como forma de configurar la transición entre distintos tracks de videos. También se utilizan el mismo tipo de curvas para regular transiciones suaves en el uso de paletas de colores en los software de edición de imagen. Como vemos, hay un campo de aplicaciones y de uso muy extendido de este tipo de curvas, en algunos casos incluso insospechados, pero siempre explotando de maneras diferentes los atributos de suavidad y continuidad. Si vamos a los aspectos más instrumentales dentro de los software que estamos trabajando en este curso de forma de representación, AutoCAD y SketchUp, en el caso de AutoCAD, dependerá del entorno de trabajo en el que estemos. Si es en el de dibujo y anotación, vamos a encontrar aquí dos alternativas de trazado de splines, por puntos de ajuste o por vértices de control. Si en lugar de eso estamos en el espacio de modelado 3D, en el entorno de trabajo de modelado 3D, aquí está la alternativa de las splines, un solo botón, me va a permitir acceder a las dos formas de trazado de splines. Vemos que las splines, en realidad las llama splines AutoCAD como modo genérico, pero son NURBS, ya hemos hablado un poco de lo que es esto. Si con F1 accedemos al de ayuda de AutoCAD, vamos a encontrar todas las definiciones y los parámetros que podemos configurar y manipular de este tipo de curvas. En este caso vuelvo al espacio de dibujo en dos dimensiones para configurar más fácil algunos parámetros de visualización y ver las opciones de armado de la spline. Por el mismo motivo dibujo primero una polilínea como para tener la referencia y configurar y poder contrastar las configuraciones de spline. Si lo que dibujo es una spline con puntos de ajuste, vamos a ver que la curva pasa exactamente por los puntos por donde yo voy cliqueando. Para terminar, aprieto Enter. Si en lugar de utilizar la opción de puntos de ajuste, utilizo la de puntos de control, vamos a ver que tiene una curva mucho más suave. En cualquiera de los dos casos, ya vamos a verificar en las configuraciones, se trata de curvas de orden 3, curvas cúbicas. No son dos tipos de curvas diferentes, lo que cambia son los puntos de referencia que uno marca. La spline con puntos de ajuste le puedo dar los vértices de control, y a la spline que tracé con vértices de control les puedo ver los puntos de ajuste. Son intercambiables los modos de visualización en pantalla que puedo tener de una y otra. Cuando tengo una spline, puedo editarle la posición de cualquiera de los puntos de control o de ajuste, cualquiera de los dos. Si lo hago con la tecla control apretada, vamos a ver que lo que estamos generando son copias de la spline con ese punto, una posición de ese punto modificada, pero se trata de copias del objeto original.
Una vez creadas las splines, vamos a ver que podemos acceder a un menú de edición. Seleccionamos la spline, clic secundario, y según hayamos elegido una spline con puntos de ajuste o una spline con vértices de control, vamos a ver que las opciones que me habilita para editarla son diferentes en uno y otro caso. Estas opciones de configuración de las splines, en vez de verlas en edición, vamos a ver cómo manipularlas al momento de crear una spline. En el caso de puntos de ajuste, vemos que me da la opción nudos y tengo acá tres alternativas. Cuerda es la que está como predeterminada y son tres modos diferentes en que el software ajuste las trayectorias entre los diferentes puntos o nodos de ajuste que marqué. Si tengo alguna necesidad muy específica de modificarlo, vamos a ver, comparando con distintos colores, vamos a ver que son diferentes los tipos de curvas que el software utiliza. Es importante considerar que cuando modifico el modo de creación en cualquiera de estos parámetros que estamos viendo, siempre queda como modo activo el último que utilicé. Así que considerar, tener bien presentes cuáles son los modos por defecto, para en todo caso, si cambia alguno, después volverlo. En este caso decíamos, el modo predeterminado es el modo de cuerda. Si en lugar de puntos de ajuste estoy trabajando con vértices de control, veo que el parámetro que me permite modificar es el de grado. De manera predeterminada es de grado 3, son curvas cúbicas. Habíamos dicho que era el modo más usual de trabajar con una sucesión de lines o de Bézier más el grupo más específico de curvas de grado 3. Si modifico el grado, vamos a ver que a mayor grado la curvatura es más suave. Son curvas más estiradas o más vaídas. Los grados menores corresponden a curvas más cerradas, menores grados más acusadas los grados de curvatura. Recordamos dejar el predeterminado entonces en modo grado 3. Finalmente, para editar una spline, además de la opción que ya vimos de clic secundario, tenemos el comando específico de edit spline. Según la curva que seleccione, según la spline que seleccione, si una hecha con nodos o puntos de ajuste o con vértices de control, me va a variar la opción de los parámetros que puedo ajustar, pero vemos que podemos cerrarla, podemos abrirla, podemos cambiar el orden en el caso de que sea una curva con puntos de control. Y si tengo puntos de control, también tenemos la alternativa de modificar el peso. Esto ya explicamos de qué se trata el peso. Es un atributo que puedo configurar en las NURBS, no en las curvas de Bézier. Y el peso significa cuánto influye el punto de control, el vértice de control en la curva. A mayor peso, recuerden la imagen que decíamos hoy de los pesos, los duck weight, de los orígenes de las splines dibujadas. A mayor peso, más atrae el punto a la curva, más cerca va a pasar. Cuando yo hago que se acerque la spline a un punto, el resto del trayecto de la curva se va a adaptar a esta nueva situación. Yo puedo configurar cada punto, voy eligiendo cuál es el vértice de control sobre el que voy a operar, sobre el cual voy a modificar el peso, y puedo asignar pesos absolutamente distintos a todos los puntos, desde el primero hasta el último. Bien, la última
opción que vemos dentro de lo que me permite el comando editar polilínea es seleccionar una polilínea y, perdón, spline y convertirla en polilínea. El parámetro que me va a pedir es la precisión. Bueno, esto tiene que ver con la configuración de los puntos y el transformar de los puntos que definen la spline y la cantidad de puntos con que voy a definir la polilínea. Por supuesto, la silueta no se modifica, el trazado de la curva no se modifica, pero aparecen una multiplicidad de vértices que hacen un poco más pesado el dibujo. Y así como puedo transformar una spline en una polilínea, no es que puedo transformar la polilínea en spline, pero sí puedo editar una polilínea y modificar el trazado entre los puntos que la definen. Con curvar las ecuaciones son cuadráticas, con spline las ecuaciones son cúbicas, sin embargo siempre la entidad sigue siendo una polilínea, por lo cual puedo modificar el grado de curvatura entre esos puntos, entre uno y otro, en cualquier momento. Y si vemos el trabajo con este tipo de curvas en SketchUp, por supuesto no están disponibles como herramientas básicas del software, sino como plugins. Hay muchos plugins que permiten trabajar con Bezier y con splines. Acá vamos a ver dos: Bezier Spline, que está disponible en Sketchucation, y otro plugin de Fredo también, que van a encontrar en la Extension Warehouse, que es Fredo Spline. Si se fijan con Spline o con Bezier van a encontrar varios plugins, pero por ahora nos quedamos con estos dos que estamos diciendo. Dentro de Bezier Spline van a encontrar varios tipos de curvas con los que se pueden trabajar. Dentro de lo que hemos estado viendo, vamos a destacar la Bezier clásica, la Basic Spline o B-Spline y la Bezier cúbica. Para el trazado de una Bezier clásica, vemos que nos pide el punto de inicio, el punto final, y luego puedo marcar todos los puntos intermedios que quiera. Ya tengo más de 100 puntos que puedo fijar como puntos de control. Tengo la alternativa de modificar la secuencia de puntos de entrada haciendo un doble clic en la tecla Shift del teclado. Puedo, en vez de marcar primero y último punto, los voy a marcar en orden sucesivo, en tipo de curva abierta que llama el plugin, y al igual que en el otro, cuando hago un doble clic, da por cerrado el comando y queda la curva generada. Vemos que en este caso dice precisión 20S, 20 segmentos sería. La precisión es la cantidad de segmentos con que SketchUp dibuja la curva. Si bajo esa precisión voy a percibir más el facetado. La longitud de cada uno de los segmentos la ajusta automáticamente el software para que mejor se adapte a la geometría que estoy dibujando. Esto de la precisión no es distinto a lo que hace SketchUp con cualquier tipo de curva. Sabemos que SketchUp es un software que trabaja con poligonales. Cuando dibujo una circunferencia, vamos a ver que me dice en este caso 24 lados, que la dibuja con esa precisión. Podría modificar la precisión antes o podría modificarla después. Sigue siendo una circunferencia, así ponga 10 lados o 3 lados, quede como un triángulo, o así ponga 200. En el caso de la Bezier cúbica, vamos a dibujar en este caso, a trazar también el primero y último punto, o una vez más con un doble clic puedo cambiar al modo de introducir abierto y marcando los puntos sucesivos. Acá vemos que en el caso de la Bezier cúbica tengo los nodos o los puntos de anclaje que veíamos previamente,
que me facilitan un poco el trazado de la curva, ya que va a pasar por esos puntos que estoy marcando. Para editar la curva, vemos que los nodos los puedo tomar y desplazar, o puedo tomar y desplazar segmentos, es decir, vectores entre dos puntos. Con un doble clic puedo agregar puntos de control, o con un doble clic eliminar puntos de control. Teniendo la curva seleccionada, también vemos que abajo me dice como propiedad la precisión. Si introduzco otro valor seguido de la letra S, puedo modificar la precisión de esa Bézier. En este caso, a diferencia de la circunferencia, no lo hago desde la información de la entidad, sino desde la propia barra de herramientas. Con la Bézier cúbica vemos que tenemos las mismas opciones de desplazar puntos de control o segmentos, o de cambiar también la precisión. Tengo alternativas de cerrar las curvas con otra curva, con una línea recta, y en el caso de las B-spline uniforme me da un parámetro de orden que lo puedo dejar en automático. El parámetro, en ese caso, lo que va a hacer el software, voy introduciendo los puntos a medida que dibujo. Si queda en automático, va a ajustar automáticamente la cantidad de segmentos que va a tener, la distribución, mejor dicho, de los puntos que va a tener la B-spline a lo largo de su trazado. Según lo abierto o cerrada que sea la curva, como los puntos que el software utiliza para dibujarla se van distanciando o se van acercando. Si voy a editar una B-spline, no puedo editar los puntos que están sobre la misma curva, pues son puntos que utiliza el software. Sí puedo modificar, igual que en todas las otras, los puntos de control, desplazando puntos existentes, con un doble clic, agregando, desplazando un segmento, agregando puntos de control, eliminando puntos de control. Se repiten las posibilidades de edición respecto de lo que ya habíamos visto. En el caso de Fredo Spline, vamos a ver que la barra de herramientas tiene pocos botones, pero clicando en el primero se despliega menú de todas las opciones que tengo. Ahí están tildados los botones que son visibles en la barra de herramientas. Tenemos principalmente las Bézier clásica y las Bézier NURBS, aparte de otro tipo de curvas diferentes. En el caso de la Bézier clásica, acá el orden predeterminado es un orden secuencial de puntos. Cuando quiero marcar el último, hago un doble clic. Con eso queda marcada la recta, perdón, la spline. Vemos también que segmentos dice 0 porque está predeterminado de manera automática en este caso. Yo puedo modificar y asignarle la cantidad de segmentos que quiera. Está en un rango bastante grande que puedo darle, o dejarlo de manera automática para que el software decida cuál es la segmentación, el facetado que mejor se adapta. En cuanto a las posibilidades de edición, veo también que puedo desplazar puntos. Con un doble clic agrego puntos de control, o los elimino. Puedo tomar un punto de control y hacer que la curva pase por ahí, con lo cual el primer tramo en este caso queda recto. Entonces, como que estoy apagando la tensión que produce ese punto dentro de la curva, y hago que la curva pase exactamente por ahí. Y tomando de este otro punto, veo que puedo modificar el peso de ese punto. Ya habíamos hablado de las NURBS, lo que produce un peso. El peso predeterminado es 1, valores por debajo de 1 alejan la curva del punto, valores por arriba lo acercan. Si lo apago, queda nuevamente en automático, que es 1, el modo predeterminado. En el caso de la Bézier cúbica, vamos a ver que tenemos similares, pero bueno, en este caso la curva se adapta, pasamos cerca de los puntos de control, y tenemos, además de la segmentación, tenemos la misma posibilidad de editar los puntos y de modificarles el peso a uno y otro. Y tenemos otro parámetro llamado tensión,
que si yo aumento esa tensión, es como si tensara de la curva, lo que va a hacer es estirarse, o hacerse más vaídas esos radios de curvatura que va teniendo la Bézier. Si lo dejo en cero, vuelvo a la posición original. Una vez creada la herramienta, puedo volver con el segundo botón, que es el de edición. Puedo volver a activar todos los tipos de edición que vimos disponibles al momento de crearlo. Tenemos también un botón para transformar las splines en polilíneas o eventualmente las polilíneas en spline cuando las geometrías así lo permitan. Y habiendo visto estas herramientas básicas para trabajar con splines en AutoCAD y en SketchUp, damos por cerrado este video respecto de este tipo de curvas en el medio digital.